Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de cómo están terminando las administraciones municipales en la zona metropolitana de Guadalajara y un poquito más adelante hablaremos acerca de cómo las van a recibir o cómo van a debutar, cómo esperamos que debuten en los próximos días los nuevos alcaldes, porque hay que decir que los alcaldes electos en junio van a tomar posesión ya en breve, ¿no? Los primeros días, el primer día, de hecho, de octubre, así que les quedan prácticamente, ¿qué? 10 días a las actuales administraciones. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y también Rodrigo Cornejo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero preguntarles, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo van a entregar en general las administraciones? Veíamos por ahí una nota de Ramiro Hernández que decía, vamos a dejar, ahora sí que casi, no lo dijo así, pues, ¿no? Pero mejores finanzas que las que nos dejaron a nosotros, es decir, tiene, por ejemplo, Alfaro para cumplir los compromisos que tienen que ver con la nómina, con seguridad, con otro tipo de cosas, pero también lo que tiene que ver con otras materias como las obras y demás. ¿Cómo va a entregar Ramiro cuentas? Mira, yo creo que Ramiro, bueno, para tampoco no ser que digan que uno solo critica y no valora las cosas positivas, yo creo que Ramiro algo que sí va a entregar en positivo es una obra importante en el oriente de la ciudad, de pavimentación sobre todo. Digamos que volvió a ser obra importante hacia aquella zona de la ciudad, que era algo que se pedía y que casi no hubo en los gobiernos del PAN, ¿sí? El PAN se concentró mucho en el poniente de la obra pública. Ramiro la regresa hacia el oriente, creo que eso es una cosa positiva en sí misma. Y además, buena parte de esa obra la hizo con dinero que él consiguió de la Federación. Entonces, digamos que para mí esa es su estrella mayor. O sea, con eso Ramiro, digamos que sería lo que él puede presumir. Ahora, por supuesto que quedan grandes, o sea, a pesar de que efectivamente no acrecienta la deuda del municipio de Guadalajara, pero la que heredó desde Aristóteles, por supuesto que esa se mantiene, ¿no? Esa deuda sigue ahí, o sea, el municipio de Guadalajara sigue con un endeudamiento bastante importante y además con problemas no resueltos. Yo creo que desde mi punto de vista los dos más serios o los tres más serios tendrían que ver con seguridad pública, donde por supuesto que no se pudo resolver el asunto, no solamente en Guadalajara, sino yo creo que en toda la zona metropolitana. Por supuesto que en todo lo que tiene que ver con temas de movilidad, aunque obviamente aquí hay también cosas que le corresponden al gobierno del estado, pero el movilidad sigue siendo otra de las agendas muy importantes de la zona metropolitana que no se resolvieron en este trienio. El tercer punto me parece importante es que a pesar de que el PRI tenía presidente del PRI, gobernador del PRI y presidentes municipales del PRI, salvo Tlajomulco, no fue posible lograr verdaderas políticas públicas intermunicipales, que es lo que se ha estado pidiendo también desde hace un buen tiempo. O sea, la zona metropolitana de Guadalajara ya no puede verse como municipios separados. Muchos de los temas tendrían que verse ya de una manera coordinada. Por supuesto movilidad, por supuesto seguridad, todo lo que tiene que ver con medio ambiente también, porque no es que la calidad del aire cambie repentinamente al cruzar un municipio u otro, por supuesto que son temas netamente metropolitanos, y a pesar de que tenían toda la plataforma para poder tener políticas municipales, realmente metropolitanas, no lo lograron, ¿no? Porque crearon un instituto metropolitano, quién sabe qué, pero la verdad es que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? No, de hecho, no decir. sirvió. Sí hay un fondo metropolitano que luego ayuda como a resolver desequilibrios entre los municipios, pero de ahí a que tengamos verdaderas políticas públicas metropolitanas estamos muy lejos, ¿no? Y no había pretexto para no hacerlo, porque vuelvo a repetir, tenían todo alineado, ¿no? Cosa que, de hecho, creo que desde hace muchos años no se había tenido, ¿no? Presidente de un partido con gobernador de un partido, con presidentes municipales de zona metropolitana, prácticamente todos de un solo partido. Y con mayoría en el Congreso. Y con mayoría en Congreso. O sea, no hay pretexto para decir, no, es que tuvimos algún problema de alguna oposición importante. Entonces yo creo que ese es un saldo. Y la otra es que el tema ambiental, bueno, son 4 puntos, sigue estando rezagado en la zona metropolitana. O sea, el problema de la reforestación, el problema de la calidad del aire, el problema de... El agua, el problema de la basura, del tratamiento de basura. Se supone que a estas alturas del partido, todos los municipios de Jalisco tendrían que estar reciclando la basura y no se ha logrado.
Entonces, todos estos temas también siempre quedan a la saga y creo que cada vez más crece la demanda de la ciudadanía de entrarle. Y que hay que decir, reconociendo también que en su momento se empezó a avanzar de manera importante en la separación de basura. En los últimos meses de Alfonso Petersen llegó el PRI y eso se fue literalmente a la basura. A la basura, pero ahora revueltita, ¿no? ¿Tú qué evaluación haces, Rodrigo, de Ramiro? Pues a mí me parece que en el municipio de Guadalajara la gente vio en general un deterioro sostenido del nivel de calidad de los servicios municipales. Los mínimos que se espera en términos de proveeduría de servicios de, por ejemplo, recolección de basura, las luminarias incluso de calles emblemáticas como Avenida Chapultepec, y que después de eso se hace se remoza la calle, termina por quedar más o menos bien estéticamente, pero se inunda. Es decir, los municipios vieron por administraciones pasadas y por esta falta de coordinación y falta de margen de acción financiero, un deterioro enorme del nivel de servicios municipales. Entonces la gente ha aprendido sistemáticamente a esperar cada vez menos de sus municipios. En términos también de, por ejemplo, que los servicios más básicos que proveería Parques y Jardines, como es el mantener los camellones, 1/3 de los camellones fueron, por así decirlo, concesionados o dados para su mantenimiento a la iniciativa privada. Las personas que circulen por varias de las calles céntricas de Guadalajara pueden ver que hay publicidad de empresas privadas en estos camellones y algunos han sido mantenidos de manera relativamente buena por estas empresas. Sin embargo, no todos han sido mantenidos y valdría la pena preguntarnos que si estas facultades de proveer servicios ya se desconcentraron a la iniciativa privada y no se hizo bien, y el municipio tampoco las puede hacer bien, ahora, ¿qué nos queda en términos de quién va a proveer esos servicios municipales? Y hay que agregar también que en el mismo caso están, por ejemplo, los estacionamientos, los estacionómetros. Exactamente, muchas quejas, incluso se trata de instalar estacionómetros adyacentes al Cooks, por ejemplo, y hay le hace mucho ruido a la gente, y después de esto hemos visto que sistemáticamente las concesiones o los intereses económicos en la ciudad de Guadalajara, no nada más en materia de estacionómetros, sino en cambios de uso de suelo y de especulación inmobiliaria, han dañado grandemente al municipio de Guadalajara. Y esto no es por señalar un solo culpable o a un solo presidente municipal. Las personas que tienen información de primera mano de intereses económicos que han estado incidiendo en cómo se construyen las torres en Guadalajara, quién obtiene el dinero de los estacionamientos, quién tiene estos servicios concesionados, no han hecho nada para impedir que este vacío, cuando los municipios se retraen, sea llenado por personas que están haciendo dinero y negocios a costa de este abandono de los servicios municipales. Así que me parece que en el caso de Guadalajara, y no solamente con Ramiro, no ha sido la excepción de que el municipio se retrae tanto por omisión como por incapacidad. Simplemente Guadalajara no puede asumir todos esos compromisos en términos financieros y ni siquiera la iniciativa privada, intereses económicos muy puntuales han llenado ese vacío. Ahora sí, Jorge, bueno, hay que ver lo negativo y lo positivo. ¿Tú qué verías positivo en Guadalajara? En el gobierno de Ramiro, al menos en apariencia, sin estar tan empapado de los procesos internos del PRI, a pesar de que Ramiro es percibido como un paria dentro del PRI, es decir, que no tenía una buena relación con el resto del partido, al parecer esta despolitización de la gestión de Ramiro hace que sus acciones, al menos yo, no las perciba primordialmente ni tan electoreras como en el resto de la zona metropolitana, ni tan teñidas de un interés político. Es decir, a Ramiro se le percibe, incluso dentro de la comentocracia o el círculo rojo, como una especie de político que no se mete en tantos problemas, que es una persona que no tiene tantas fricciones con los actores internos de su partido, y parecería ser que esto causó menos fricciones que, por ejemplo, en el municipio de Zapopan, en donde con un alcalde políticamente más activo, por así decirlo, sí sufren varios proyectos públicos, ¿no? Como la protección de varias áreas verdes en el municipio de Zapopan, que a la postre pues se cae un poquito, por así decirlo, porque también no es tan popular dentro de su propio partido, pero por razones diferentes, ¿no? Así que me parece que Ramiro tal vez podría haber hecho una gestión más o menos decente, pero se nota exactamente, no esta falta de coordinación, sino parece ser que su propio partido lo deja caer, lo dejan que haga un salto al vacío y no les interesa rescatarlo para nada, excepto cuando le dan dinero para que remoce Chapultepec y por el efecto positivo indirecto de la línea 3, tal vez. De hecho, fíjate que un tema con Ramiro, que es obviamente otro que explotó en las manos fue el tema del ambulantaje, y él mismo lo reconoce al final, dice, ahí no pude, cosa que es lamentable, ¿no? El municipio
que se supone políticamente es más fuerte del Estado de Jalisco, que renuncie frente a los ambulantes, pues eso es lo terrible, ¿no? Quizá más que el problema mismo. Pero la otra es que habitualmente, digamos que el presidente municipal de Guadalajara es una especie de líder o debería de llevar la mano en los temas metropolitanos, digamos, es lo que supondría la vida política del Estado. Y por supuesto que Ramiro no fue eso en estos 3 años, ¿no? No fue el alcalde protagónico, no fue el alcalde que llevó, digamos, la batuta en términos metropolitanos. Es decir, se quedó muy por debajo en ese sentido de liderazgo político que debía de haber tenido. Y la otra en esta cuestión, fíjate, de políticas intermunicipales, tan no existieron que ni siquiera se pusieron de acuerdo entre los presidentes de cuándo iban a hacer la obra pública. Un simple panorama de planeación de 3 años hubiera impedido que, como lo tenemos ahora, tengamos obras por todas partes, incluyendo lo de la línea 3, ¿no? Y entonces que tienen la ciudad colapsada. De por sí estaba colapsada, está todavía peorcito, pero eso hubiera sido un mínimo de coordinación, que por lo menos la planeación en las obras hubiera sido escalonada y no al mismo tiempo como sucedió. Claro, porque tenías hasta hace unos días el nodo Santa Ester del gobierno estatal, la obra en Bugambilias del gobierno de Zapopan, cerrado Pedro Moreno y López Cotilla del gobierno de Guadalajara, las calles del oriente de la ciudad, Bagdad, si mal no recuerdo se llama una de ellas, que estaban pavimentando, etcétera, etcétera, y todo al mismo tiempo de lo que decíamos, las obras del tren ligero. Así que efectivamente faltó un poco de coordinación y después de la pausa platicaremos acerca de algo que tiene que ver con Guadalajara y con Zapopan. Pasaremos a Zapopan particularmente, pero sí les quiero preguntar acerca de ello, porque estos 2 alcaldes sí nos van a heredar algo que podría ser el principio de un cambio en esa ciudad muy importante, que se llaman zonas 30. De eso platicamos después de la pausa, no se vayan, ya regresamos. Estamos de regreso en Ángulos y antes de la pausa platicamos acerca de que esos presidentes municipales, tanto el de Guadalajara como el de Zapopan, van a pasar a la historia, no necesariamente como los mejores, pero sí nos van a heredar algo que va a empezar a ser un cambio muy importante a propósito de que esta semana se festeja el Día Mundial Sin Autos, que es el respeto al peatón al crecerle el espacio por el que puede caminar en el centro de ambos municipios y también el crear mecanismos para que los coches le bajen a la velocidad en los 2 centros, tanto el de Guadalajara como el de Zapopan y otras zonas, por ejemplo, como esta obra que está por terminarse, ahí en López Cotilla, desde Chapultepec hasta Luis Pérez Verdilla, que es la zona de los restaurantes. También va a ser una zona 30 muy importante, que le crece muchísimo el espacio para las banquetas, que esperemos que los coches no se lo apropien, y también ponen topes y otros mecanismos para que le bajen la velocidad los coches, ¿no? Sí, a mí me parece que hemos visto incluso estos volardos y la balización mejorar algo en algunas zonas, pero me parece que es un paso intermedio. Si bien hay que saludar cualquier espacio que se le gane a los automóviles en estas zonas de alta densidad de comercio y cada vez más habitacionales, una cosa que creo que vale la pena mencionar en términos de movilidad es que no hay que tranquilizar muchas de estas zonas. Incluso habría que pensar qué sucedería en zonas emblemáticas de la ciudad que ya son de alto tránsito peatonal por sí mismas, como Avenida Chapultepec. ¿Qué sucedería si peatonalizáramos Avenida Chapultepec? Completamente. Es una zona muy bollante en términos de comercios, las personas cruzan la calle todo el tiempo y te garantizo que en un fin de semana concurrido habría, incluso cuando toda la avenida está transitada por autos, más peatones que autos. Eso hará la peatonalización tal vez de una calle emblemática podría mostrarle a la gente que en términos de actividad económica y en términos de contaminación visual y auditiva podríamos ganar mucho más que lo que ganamos dejándole estas vialidades a los autos. Fíjate, el otro día Carlos Estrada Casarín hacía un comentario al respecto. Carlos Estrada, por cierto, de Ciudad para Todos, que dejaba muy claro que ahí hay posibilidades. Por ejemplo, en el caso de López Cotilla decía: estoy aquí en la noche y los comercios están llenos, a pesar de que está la calle cerrada, es decir, no se permiten la entrada a autos y las obras están en pleno, es decir, está media la tierrita. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las obras del tren ligero, que les pusieron ahí unas barreras horribles que hacen que la gente ni siquiera se quiera acercar. Acá no, en López Cotilla la gente se acercaba y el comercio estaba vivo. O sea, sí hay posibilidades de meter más gente caminando. No, de hecho, fíjate que con el funcionamiento de línea 3, eventualmente,
creo que pudiéramos empezar a hacer, yo concuerdo completamente con lo que dijo Rodrigo, en dar pasos adelante en este sentido, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Estas zonas 30 se cierran desde el viernes a mediodía y se reabren a los autos hasta el lunes. A lo mejor como un paso intermedio, pensando que eventualmente esas zonas sean completamente peatonales, ¿no? Pero decir ya, desde los viernes en la tarde se sabe que las zonas van a estar cerradas hasta vamos a decir, el lunes en la madrugada. Creo que esos pasos los podemos ir dando porque además creo que la línea 3 del tren ligero nos puede dar esa facilidad de entrar al centro sin tener que llegar con autos, ¿no? Porque vas a tener varias vías de entrada. Creo que eso lo puede resolver, pero hay que ver si las administraciones que siguen se animan a dar este paso, junto con que también las calles y las banquetas estén realmente caminables, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con quitar los baches de todo tipo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que fue un paso adelante, pero es un paso, desde mi punto de vista, todavía insuficiente, habría que dar otros más. Ahí está una de las cosas positivas que hereda Héctor Robles. ¿Qué más heredaría Héctor Robles en positivo y en negativo? Mira, Héctor Robles, yo creo que, bueno, es curioso porque el tema de los jóvenes es doble en su caso, ¿no? O sea, el programa que más parece que va a poder presumir Héctor Robles después de terminar es este de Jóvenes con Porvenir, ¿no? Que es un programa donde se capacita, se busca trabajo a los jóvenes. Creo que ese fue su programa estrella, pero en contraparte, el trato de los policías hacia los jóvenes en Zapopan fue, yo creo que de los peores momentos de Héctor Robles. Recordemos desde los casos que hubieron lamentables de la policía agrediendo a los jóvenes, y él mismo cuando se metió en este problema por los famosos macanazos, ¿no? Creo que también es un contraste fuerte, ¿no? Su mejor programa es para jóvenes, pero a la vez uno de sus peores errores tuvo que ver con la actuación de las policías frente a esta, digamos, criminalización de la juventud. Y el otro tema, yo creo que Héctor Robles deja un municipio que no tuvo el orden de crecimiento que debería de tener. Zonas muy presionadas, un caso clarísimo es el bosque de Nistiquil, que desde hace tiempo el comité salvabosques de ahí estaba queriendo frenar todos los riesgos que había hacia el bosque. Héctor Robles no contuvo ese problema, por ejemplo. Lo de carretera Colotlán también, ¿no? Así es, e incluso ahí todavía está el tema de Villa Panamericana, donde finalmente, efectivamente, él dice, no hay habitabilidad, pero ahí se quedó. Y ahí tenemos todavía el armastrote puesto, ¿no? Y quién sabe qué va a pasar con eso. Digo, bueno, mi postura personal es que esa cosa la tienen que tumbar, ¿no? Como en su momento lo defendió muchísimo el que se decía que era el padrino político de Héctor Robles, que es Héctor Bielma. Así es. Y en su momento ni él, ni ahora su ahijado tuvieron ni la facultad, ni las ganas, ni el empuje, ni la lana para tumbar esa Para villa. tumbar eso. Pero sí yo creo que se queda Héctor Robles muy abajo de las expectativas que había generado, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, cuando llega, todo el mundo decíamos, pues mira, va a llegar alguien que está letrado, ¿no? Tiene doctorado en Estados Unidos, entonces algo le va a funcionar bien, y yo creo que se quedó muy por debajo de las expectativas. ¿Tú cómo lo viste? A mí me parece que falta también mencionar los grandes temas ausentes, no en términos de qué heredaron y qué no heredaron, sino las mismas cosas que sistemáticamente alcalde tras alcalde dejan de hacer. Uno es la captación de aguas pluviales y el sistema de absorción de agua. La Villa Panamericana no solamente es un elefante blanco casi literalmente, sino que está ubicado en una zona de captación de agua que es el Bajío. Al Bajío hay que defenderlo sistemáticamente, si no los tapatíos vamos a sufrir muchísimo del sistema de absorción de lluvia. De por sí ya lo sufrimos, es un problema metropolitano también. Si el Bajío está afectado, eso quiere decir que toda la ciudad va a sufrir de esa falta de capacidad de absorción de aguas subterráneas, y vamos a sufrir las lluvias aún más de lo que hemos hecho. Y la otra son las obras invisibles, las que no se ven y por lo tanto nadie quiere hacer. Las obras de drenaje y de captación de aguas no han sido, dejen ustedes, la última prioridad en el orden de ideas de un alcalde, sino que simplemente están ausentes porque, aparte de no ser rentables electoralmente, son muy, muy invasivas. Es decir, hay que abrir toda la calle y los resultados también son invisibles. Una calle que absorbe bien el agua simplemente se ve como una calle normal. Una calle que no lo hace se ve como un río.
Ese es el problema. Y el otro es que en ninguno de estos dos casos, ni en Guadalajara ni en Zapopan, siendo de los municipios económicamente más pujantes, se incorpora ni en el desarrollo inmobiliario ni en el crecimiento económico ejes de sustentabilidad ambiental. Es decir, hemos visto que no solamente el problema es de quién construye qué torres y cuántos pisos tienen estas torres, sino, por ejemplo, cada vez que nosotros vemos una de estas torres de 25 pisos, tenemos que preguntarnos qué va a pasar con la presión del agua que llega ahí, cómo vamos a deshacernos de los desechos que un desarrollo de alta densidad genera, y si estos estudios de impacto ambiental que deberían de estar acompañando cada uno de los desarrollos de alta densidad están siendo hechos bien o están siendo hechos a modo. Y eso nada más es por decir lo de las torres. No nos estamos fijando en términos de consumo de energía eléctrica, vemos luminarias prendidas durante el día y no hay un sistema integral que asegure que el crecimiento económico en estos dos municipios, Zapopan siendo uno de los más ricos del país, respete los mínimos lineamientos de sustentabilidad ambiental, no solamente a la hora de defender bosques y reforestación, sino a la hora de hacer que, por ejemplo, los empresarios que tienen industrias de alto impacto ambiental paguen un impuesto verde incrementado o se hagan cargo como mínimo de que sus desechos, de que se dispongan de sus desechos de la manera correcta, ¿no? Y eso es muy importante y no está en el discurso de ningún alcalde y no va a estar muy probablemente. De hecho hay un tema, fíjate, que fundamental es que en nuestra ciudad hay tan mala planeación y proyección de futuro que ni siquiera tenemos un estimado de hasta dónde queremos crecer. Eso le pasó a la Ciudad de México y ahora tienen un problema inmanejable. Nosotros hasta dónde queremos seguir llegar que a los 5 millones y ahí parar y tratar de reorientar el crecimiento hacia ciudades medias, o queremos bajar la densidad de población, o qué municipios son los que pueden crecer, no los que quieren, sino los que podrían crecer y de qué manera. O sea, esas son preguntas básicas que se tiene que hacer en una zona metropolitana y que creo que hasta ahora no nos hemos respondido, ¿no? Y estos presidentes municipales, ninguno lo hizo. Claro. Ahora, nos va a quedar muy poco tiempo para hablar acerca de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, así que les propongo que lo hagamos en el siguiente programa, para más bien hablar de cómo están recibiendo y cómo están vislumbrándose que van a arrancar las administraciones de Pablo Lemus en Zapopan y de Enrique Alfaro en Guadalajara. Fíjate que algo que hemos estado viendo y se vuelve a repetir, cuando hay transición o alternancia de partidos en los municipios, el asunto se vuelve oscuro, ¿no? O sea, por un lado, parece que los presidentes municipales que llegan realmente se van a enterar de lo que van a tomar hasta que tengan ahí las llaves en la mano, que les digan, bueno, aquí les dejamos el changarro, y los otros también no se ve como un proceso tan, digamos, tan abierto, ¿sí? De hecho, hasta ahora no hemos sabido nada casi de los procesos de entrega-recepción. Lo único que conocemos es por los, literalmente, chismes y mitotes que uno puede leer o te platican. O los boletines que no dicen nada, simplistas, que dicen que arrancó el proceso y que va fluyendo conforme al calendario, ¿no? Y ya, pero no sabemos exactamente el estado en que se dejan las cosas, ni el estado en el que se van a tomar, cosa que me parece un poco mal, junto con el tema de que sí tú ves a estos ayuntamientos ya como que ya entregaron la toalla, ¿no? O sea, cosas como, bueno, comentábamos que toda la semana pasada en varias colonias de Guadalajara ni siquiera pasaba la basura, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no vamos a saber exactamente cómo están las cosas hasta que los nuevos nos digan, pues nos dejaron pues esta cosa bien o este mugrero, dependiendo de cómo lo vean. A mí me parece que algo muy importante, podemos discutirlo tal vez un poco más largo en el siguiente bloque, es cómo hacemos para que se preserve la integridad de todos los registros internos de estos ayuntamientos. No solamente no es transparente el hecho de que se está haciendo la entrega-recepción, sino qué nos dice o qué les da certeza a quienes viven en ese municipio o vivimos en Zapopan o en Guadalajara, que no están haciendo con los registros internos de muchas cosas la cosa que quieran. Entonces no tenemos ningún garante más que la buena voluntad política de que no van a desaparecer archivos, de que no van a borrarse archivos o de que se le va a entregar bien los registros internos de muchísimas cosas que afectan la vida de muchos ciudadanos. A mí me parece que custodiar esa información, sobre todo cuando se habla muchas veces de esta cacería de bruja, de malos manejos, sería muy importante discutir cómo hacemos para que de repente esa información de interés público sea transparente y custodiada. Ahora, también lo que tiene que ver con la entrega-recepción es que hubo una particularidad
en el caso de los gobiernos de MC, es que nombran encargados transversales, es decir, que están recibiendo temas, por ejemplo, como movilidad, como administración pública y otros, en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y los pobres, digo, tú los ves, los que están recibiendo esos temas, cultura y demás, con unas ojerotas bárbaras. Claro, es un corpus de información enorme. Estos archivos no solamente no son entregados muchas veces en las condiciones óptimas, sino que la transversalidad entre dependencias tiene una simetría enorme. Es decir, no hay procesos administrativos de calidad por el hecho de que cada 3 años hay recambios y todavía no hemos experimentado la figura de un alcalde reelecto. Evidentemente, a un horizonte de aquí a 3 años, una vez que estos alcaldes tomen protesta, podremos ver si solamente es de dientes para afuera esta propuesta implícita de gobernar metropolitanamente y de hacer que los municipios realmente tengan por más endeble que sea, una visión a futuro. Lo que habría que darse cuenta es que incluso en las maneras de ordenar administrativamente estas dependencias, como por ejemplo pueden ser deporte y cultura, si están segmentadas o no, cómo interactúan, y estos registros, si uno hace una solicitud de transparencia para pedir varios registros de cualquier dependencia, nos entregan un PDF que es muy difícil de leer, son escaneos, de fotocopias. Ahora imaginémonos las dependencias mismas, la calidad de la información de la que disponen para poder accionar en políticas públicas, si es que lo van a hacer. Entonces, urge también hacer una revisión enorme de cómo estamos dejando que los registros internos y la información de estos ayuntamientos sea heredada sucesivamente con una calidad muy baja, ¿no? En el municipio de Zapopan se ha experimentado con herramientas que, si bien son privadas, porque son de Google, tienen un nivel de profesionalización de procesos un poco más grande, pero eso no es el caso en Guadalajara ni en ningún otro municipio metropolitano. Valdría la pena saber si el INMEPLAN está planeando hacer alguna clase de recomendación, no solamente en coordinación de las policías o lo que sea, sino en procesos administrativos. Y eso es suponiendo que hubiese una especie de visión a futuro de la ciudad. Hace mucho que no vemos que un político cualquiera entregue una visión en 10 años o en 20 años de lo que él piensa, incluso en abstracto, ni siquiera en cosas específicas de lo que debe de ser la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso habla de una pobreza política bastante grande. La gente no se imagina cómo puede ser su ciudad. Aquellos proyectos que nos iban a dar alguna clase de vanguardia, como la ciudad creativa digital, están en el desamparo, y parece ser que solamente hay que limpiarse las manos porque las administraciones que van a hacer la transición del PRI a Movimiento Ciudadano están más empeñadas en demostrar que pueden hacer una especie de noche de los cuchillos largos, porque sí hay un cochinero, que en decirnos cuál va a ser su visión. El reto sería que una vez que se haga esa limpieza, nos dijeran cuál es su visión de ciudad para ver si vale la pena refrendarles la confianza o no. Muy bien. Vamos a una pausa. Después de la pausa platicamos acerca de los 30 años del sismo de la Ciudad de México y, por cierto, también de aquí de Ciudad Guzmán, y si aprendimos o no la lección, por ejemplo, para implementar mecanismos en estas torres que ya platicábamos de Chapultepec y otros, para que no haya por ahí estragos en caso de un sismo de esas características. Ya regresamos. Han pasado 30 años desde aquel día en el que todo cambió para la Ciudad de México. Cifras oficiales decían que habían muerto 3,000 personas. Pero otros conteos hablaron de más de 10,000. 8.1 grados escala Richter. 7:19 de la mañana. 19 del 09 del 85. Más que números, son recuerdos que quedaron grabados en la mente de los mexicanos. Palabras como derrumbe, muertos, desaparecidos, mutilados, eran las que con dificultad desaparecían en los pocos medios que podían seguir trabajando luego del terremoto. Pero la solidaridad, esfuerzo y esperanza no fueron enterradas. Las personas comunes y corrientes, además de grupos que años más tarde serían recordados como los héroes de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC, fueron los que nunca descansaron para salvar a la mayor cantidad de gente que se encontraba enterrada, sin saber si algunos aún estarían con vida o no. Año con año nos preguntamos, ¿y después del temblor, qué? El texto de Elena Poniatowska, llamado Nada, Nadie, Las voces del temblor, publicado por el diario La Jornada el 19 de septiembre del 2010, in memoriam, donde textualmente dice:
En México siempre tiembla. Nada, nadie. Las voces del temblor es el recuerdo de voces vivas y desaparecidas, conocidas y anónimas. Es la constancia del valor de una ciudad que cayó y volvió a levantarse, de su coraje contra el gobierno, de su indignación contra el PRI, de su dolor que no olvida a pesar de los 20 años transcurridos. Y hoy por hoy se pregunta, ¿quién la va a proteger? ¿Qué medidas se han tomado en caso de un nuevo sismo? ¿Qué pasa con el sistema de alerta sísmica del Valle de México? ¿Qué hacer durante un sismo? ¿Cómo se construye una vivienda resistente al sismo? ¿Cuál es el reglamento de las construcciones? ¿Cómo se evacuarán las escuelas? ¿Cómo los hospitales? ¿Qué trato específico se le dará a los niños? ¿Cuál será la reserva de agua potable? ¿Cuál la de planta de luz? ¿Quiénes los socorristas? Al igual que los damnificados de ayer, que se preguntan si tendrán autoridades mejor preparadas. La llamada sociedad civil, que abandonó el individualismo y avanzó en una forma irreversible. También quiere saber si contará con un gobierno a su altura. Y la cosa es que nos seguimos haciendo las mismas preguntas, exactamente, ¿no? Las que planteaba Elena Poniatowska para los 20 años, ahora a los 30. ¿Estamos seguros o no, por ejemplo, de si los materiales de construcción de estos nuevos edificios que decíamos hace rato en Chapultepec o en otras zonas de la ciudad están cumpliendo pues a cabalidad con lo que se requiere? ¿Tenemos una alerta sísmica o no en nuestro edificio, en la cuadra? ¿Sabemos cómo evacuar nuestra casa? Las preguntas siguen vigentes. Sí, y a mí me parece que, sobre todo para las nuevas generaciones que no vivieron de primera mano el terremoto del 85, que solamente lo han escuchado no como un relato, sino como un relato osificado y viejo, no se dan cuenta de las reverberaciones que tuvo. Sí hubo un gran número de afectaciones y suele acotarse a que hubo un terremoto en el Distrito Federal y ya. Y yo me atrevería a decir que muchos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara no saben que hubo afectaciones muy reales en Jalisco, al interior del estado, como en Ciudad Guzmán. Hubo daños, hubo casas que se derribaron, hubo gente que falleció a raíz de este terremoto. Y también como esta falta de que jamás entró como en la conciencia colectiva, más allá de la conciencia colectiva del chilango, en la del tapatío, que este terremoto no solamente fue algo muy trágico, sino que podía repetirse, porque seguimos estando en una zona de vulnerabilidad sísmica, ha causado que no solamente no esté en la conciencia histórica colectiva, sino que no hayamos pensado que es necesario asumir una cultura de la protección. Es decir, todas las interrogantes que tú planteabas en términos de si sabemos, si tenemos un punto de encuentro con nuestros familiares en caso de que haya un sismo o un desastre natural, si estamos preparados para evacuar, que es saber qué se tiene que hacer cuando se está en los interiores de un edificio o en una planta alta cuando hay un terremoto, me parece que no existe, más allá de un par de simulacros que uno a lo largo de su educación primaria y secundaria puede tener, ¿no? Y eso sí no vale la pena achacárselo enteramente al gobierno, porque como vimos en la cápsula, esta movilización de la sociedad civil primordialmente fue por la autoorganización de la gente. Entonces sí recae un gran peso de la responsabilidad de estar bien preparados en una cultura de la prevención en las personas y no pensar que algo así no puede suceder. Hace mucho que no tiembla de manera fuerte en Guadalajara, pero esto solamente significa que es más probable porque no ha habido un gran sismo en mucho tiempo. Entonces no deberíamos de borrarlo como una posibilidad. Sí, de hecho, hoy en la conmemoración de Arreola, el traslado de Arreola, se le citaba a él mismo, Orso, su hijo lo citaba, y decía que pues fueron los geólogos cuando el volcán empezó a lanzar cenizas a tranquilizarlos y les dijeron, miren, y además les dieron su copita de ponche de granada, muy tradicional de la zona, ¿no? Y seguramente su pan de las Arreola, y que los geólogos le dijeron a los Arreola y a otros habitantes de Ciudad Guzmán, ustedes pueden estar tranquilos, miren, por el volcán y por los temblores en la zona en la que están, esto se puede acabar esta misma noche o dentro de 25,000 años. Entonces no hay ningún susto. Entonces decían, pues vivimos ahí como con respetillo por el volcán sobre todo, ¿no? Sí, fíjate que para mí esta fecha está como subvalorada y subrecordada porque hay todo un proceso de organización social que se da a partir de la reconstrucción. Tanto en la Ciudad de México como en el caso nuestro de Jalisco en Ciudad Guzmán. Más o menos, bueno, hay conteos que hablan de entre 5,000 o 3,000 casas afectadas en una población de 65,000 habitantes en ese momento, pero de ese número de casas, por ejemplo,
2,000 casas, 2,400 casas fueron reconstruidas en la base y en la organización de la diócesis de Ciudad Guzmán, que lo hizo con puros procesos de autoconstrucción y de autoconciencia. Incluso a partir de ahí se derivaron, por ejemplo, en el sur de Jalisco, alrededor de 4,000 personas que le entraron al tema de salud alternativa, por ejemplo, ¿no? O temas de derechos humanos, por supuesto lo de vivienda, o el asunto de la agricultura agroecológica. Es decir, el 19 de septiembre del 85 fue una plataforma y un germen de organización y conciencia política que perdura hasta ahora. De hecho, si ustedes recuerdan, después del 85, la primera elección que viene en México es la del 88, que ya sabemos lo que sucedió. Y después de esa elección vinieron muchas alternancias políticas, incluyendo, por ejemplo, en 1992, que es la primera elección donde el PRI pierde en algunos municipios del sur de Jalisco. En 92 pierde el PRI Gómez Farías y Zapotlán, y precisamente quien gana esa elección se llama Alberto Cárdenas Jiménez, que eventualmente llegaría a ser gobernador del estado de Jalisco. Es decir, el 85 tuvo muchísimos más efectos sociopolíticos que los que solamente podemos tratar por el tema de la alternancia, de la protección civil. Entonces creo que es una fecha que tendríamos que recordar y rememorar con otros componentes, no solo que por supuesto hay que hacerlo, pero creo que es un germen de organización que se dio en todo el país. Muy bien, pues habría que recordarlo y tenerlo muy presente, como sucedió en su momento también en Guadalajara con las explosiones del 92, en que justo se causó tal indignación que la gente se unió y vio que podía hacer política de tal manera, con organización social, que llegó a tumbar incluso a un gobernador y a un alcalde por primera vez en la historia. Pues hasta aquí esta edición. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Quédense ahora en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles, donde por cierto también es zona sísmica. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.